Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos todo. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, saludarlos, bienvenidos a este devocional y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver un texto y vamos a posteriormente al final oramos. El texto que vamos a ver el día de hoy está en Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo Mateo 13, versículo 13, y dice así: Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Cuando Jesús vino a este mundo, a esta tierra, hace más de 2000 años, encontramos en los evangelios que Él encontró una nación, encontró al pueblo, encontró a la gente, encontró a los corazones en, en prisión, en cárcel, en opresión, en ceguera, en pobreza, en escasez. La situación del mundo, la situación de los corazones estaba pues muy complicada. Y la pregunta es, ¿qué los llevó a estar en esa condición y en esa situación donde había muchos problemas en su espíritu, en su alma y en su corazón? Como te decía, había ceguera espiritual, había enfermedad, había opresión, había maldición, había condenación, había prisión, había cadena, había cárcel. Su situación era muy complicada. Y entonces lo que Jesús empezó a hacer para sacar a las personas de esa situación, una de las principales cosas fue lo que estamos leyendo ahorita. Jesús se dio cuenta que había un problema en sus oídos, había un problema en su vista y esto también como una referencia podemos ver en la palabra cuando dice que el enemigo eh, cegó el entendimiento eh, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces por ahí ya nos estamos dando cuenta cuál era el problema. El enemigo había extraviado los sentidos, había puesto una ceguera, como si hubiera puesto una venda en los ojos, en los oídos, para que no conociéramos la verdad. Jesús durante 3 años físicamente estuvo hablando, estuvo enseñando, estuvo compartiendo con la finalidad de lo que estamos viendo en este versículo, donde dice, Jesús les hablaba por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. Y esa palabra es muy fuerte. No es, el problema no es que no vieran porque estuvieran ciegos físicamente
O el problema no es que no oyeran porque estuvieran sordos físicamente, no, no, no. El problema es que sí oían y sí veían, pero no entendían. O sea, había algo que estaba estorbando para que pudieran recibir lo que Dios quería entregarles. Jesús durante 3 años, al menos físicamente, estuvo enseñando, estuvo hablando, estuvo compartiendo, estuvo ministrando justamente en esta área. Dice, viendo no ven y oyendo no oyen. Por eso no entienden. Es decir, no había una luz, no había una claridad, no había una visión, no había una revelación. Por eso no sabían quién eran, por eso no sabían por qué estaban ahí, por eso no sabían hacia dónde tenían que ir. Sigue diciendo este versículo. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque, y aquí viene algo importante, después de lo que habla acerca de la profecía de Isaías, entonces después dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ok, entonces hay una situación en los oídos, en los ojos, y todo esto ha nacido desde el corazón. ¿Por qué no entiende la gente? ¿Por qué viendo no ven y oyendo no oyen? Porque hay un problema en el corazón. Y es que el corazón se ha engrosado, es que el corazón se ha endurecido. ¿Por qué se engrosa y se endurece un corazón? Por falta de perdón. Hay amargura, hay rencor, hay resentimiento, hay odio, hay coraje. Todo eso tiene que ver con un corazón engrosado, en un corazón endurecido. Y cuando hay un problema en el corazón, habrá un corazón en lo que estoy externando. Tengo oídos, puedo oír, pero no escucho. Tengo ojos, puedo ver, pero no hay visión en mi vida. Eso es un problema, porque me va a meter en una prisión, en una cárcel, en opresión, en enfermedad, y Dios quiere hacernos libres de esto. Sigue diciendo este versículo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen, pero pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Wow, ¿qué necesito? Ser sanado. ¿Quién me va a sanar? Jesús. ¿Dónde va a comenzar? En mi corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, aquí viene lo bueno. Veamos entonces Mateo 15, versículo 8. Mateo 15, versículo 8. Ahora, en esa misma línea que estamos viendo de viendo no ven y oyendo no oyen porque hay un problema en su corazón, pero yo quiero sanarlos. Mateo 15, verso 8 nos dice algo interesante. Jesús les decía, este pueblo de labios me honra,
Entonces, vamos a ver. Oídos, ojos, corazón, labios. Ahora, dice, Jesús dijo, este pueblo es bien religioso. No encontró un pueblo incrédulo. No, no, no. Al contrario, era un pueblo de mucha fe. No encontró un pueblo con falta de conocimiento de la ley. No, al contrario, conocían la ley. Ese no era el problema. Es decir, se percibía un ambiente espiritual. El problema es que ah, el problema no era por lo que se veía o por lo que se percibía. El problema es que el problema estaba en la gente, en los corazones, donde había una apariencia, donde aparentaban conocer a Dios, creer en Dios, pero realmente no conocían a Dios y realmente no le creían a Dios. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me está honrando, pero no es suficiente honrar a Dios con mis labios. Jesús dijo, su corazón está lejos. Jesús, Dios no quiere oír nuestros labios, Él quiere oír nuestro corazón. Mis labios van a decir, todo está bien, no necesito nada. Pero cuando habla el corazón, va a decir, necesito esto, me falta esto, me duele esto, estoy enfermo de esto, soy débil en esta área, soy vulnerable en esto, no estoy bien, necesito ayuda. Eso es lo que debe hablar el corazón. Y entonces el problema no estaba en los oídos, el problema no estaba en los ojos, el problema no estaba en los labios, el problema está en el corazón. ¿Cuál es la solución y la respuesta? Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes o en nosotros produce así el querer como el hacer. Wow. Dios quiere inspirarnos.
Dios quiere alentarnos. Dios quiere motivarnos. La obra es de Dios y Dios quiere que seamos productivos. ¿Cómo lo hace? Él va a poner en nosotros, en nuestro corazón, que anhelemos, que deseemos, que queramos un cambio. Eso es lo primero. Dios va a empezar a hacer una obra en nuestro corazón y lo va a hacer de esta forma. Él va a producir y Él va a hacer que queramos un cambio en nuestra vida. Él me va a incomodar. Él me va a decir, yo no quiero que vivas así. Ya no quiero que sigas viviendo como hasta ahora has estado viviendo. Y Dios va a producir en tu corazón esa incomodidad. Él va a traer un sacudimiento a tu vida. Él va a hacer que quieras un cambio. Pero no es suficiente solamente con querer. Después es un buen paso, es el principio. Pero después Él va a hacer no solamente que lo quieras, sino que empieces a trabajar en ese cambio y que no solamente lo pienses, sino lo hagamos. Acción. Y termina diciendo algo muy importante, por su buena voluntad. Dios pone en mí el querer, que yo lo quiera, pero también pone en mí el hacerlo con base a la voluntad de Dios. Sí, porque realmente no es que sea mi voluntad, va a ser Dios poniendo su voluntad en mí, Dios poniendo su voluntad sobre la mía. Y eso es lo que necesitamos, porque si algo me ha metido en problemas, es hacer mi voluntad y olvidarme de la voluntad de Dios. Amén. Está bueno esto. Quiero adelantarte que si algo vamos a estar viendo en este mes de enseñanzas, ministraciones, conferencias, pláticas, nuestras reuniones generales en Sur y en Tepito, y tiene que ver con esto. Por su buena voluntad. Muy bien. Y termino, eh, concluyo con lo que está en Deuteronomio 28, verso 1. Deuteronomio 28, versículo 1. Deuteronomio 28, 1 dice, acontecerá que si tú oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, acuérdate, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El siguiente paso es, acontecerá si tú oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra sus mandamientos
El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si tú oyes la voz del Señor tu Dios. ¡Wow! El ciclo se cumplió, el ciclo se cerró. Ahora puedo oír, ahora puedo ver, ahora puedo hablar palabras de fe, de bendición, de esperanza, de confianza, porque Dios empezó a hacer una obra en mi corazón, porque Dios puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, y decidí que era mejor hacer su voluntad y hacer a un lado mi voluntad. Dios empieza a sanar, Dios empieza a restaurar, Dios empieza a traer libertad desde mi corazón. Y entonces ya no voy a perseguir y a buscar las bendiciones, no, ahora las bendiciones me van a perseguir y me van a alcanzar. Listo. Oramos, Señor, gracias por tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Cámbianos, transfórmanos, ayúdanos. Te necesitamos. Queremos acercarnos a ti, orar a ti, conocerte a ti, hacer todo para ti, no de labios, de corazón. Quita toda religiosidad y trae autenticidad desde mi corazón. En el nombre de Jesús, pon en mí el querer como el hacer, en tu voluntad y no en la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.